y vamos a orar para empezar. Señor Dios, nuestro Padre y nuestro Creador, ponemos nuestros ojos en ti, Señor. Señor, ayúdanos a no poner nuestros ojos en otros que estén acá. No ponemos nuestros ojos en las cargas, las luchas que hemos tenido esta semana, Señor, sino que podemos poner nuestros ojos en ti, Señor. Señor, usa tu palabra para abrir nuestros ojos, para verte más claramente y para ver a nosotros de una manera más clara también, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy seguimos en nuestra serie del libro de Hechos y quiero pedirles entonces que busquen en sus Biblias el capítulo 12 de Hechos. Y nosotros hoy seguimos en un tiempo de transición en el libro de Hechos, donde vamos de un enfoque en los judíos en Jerusalén y la iglesia ahí, al ministerio de evangelizar a los gentiles. Y vamos a ver el enfoque entonces en el ministerio de Pablo. Y hoy lo que vemos en Hechos 12 es básicamente la última historia que se enfoca en la iglesia en Jerusalén, en Pedro y en los apóstoles que están ahí en Israel. Y el pasaje de hoy es muy interesante porque de manera muy intencional Lucas quiere hacer un contraste entre el camino de Dios y el camino del mundo. Entre la mano de Dios que vimos en la semana pasada, habló la mano de Dios estaba con ellos y la mano del hombre. Entre la iglesia y los incrédulos. Y al final, que va a ser el enfoque de hoy, entre la humildad y el orgullo. Podremos resumir quizás el enfoque del día de hoy en las palabras de Santiago 4:6 que dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces vemos que el orgullo y el egocentrismo es cuando uno busca robar la gloria de Dios, robar la autoridad de Dios para uno mismo. Uno se cree más importante que Dios y mejor que los demás. Eso es la esencia del orgullo. Entonces la humildad es el otro lado. Viene cuando uno realmente se ve como uno es. De manera que lleva a nosotros a depender de Dios y dar la gloria a Él. Entonces, Lucas aquí en este pasaje nos advierte sobre el camino del orgullo y nos llama a la humildad y a la confianza en Dios, en su cuidado y en su protección. Entonces, si hay algo que quiero que recuerden de hoy, que aprendes de hoy, que hagas, el resultado de este pasaje sería el siguiente. Que nosotros en humildad confiemos en Dios en sufrimiento y busquémoslo en oración. Primero, que crezcamos en humildad. Y segundo, que eso nos lleva a confiar en Él en medio del sufrimiento y buscarlo en oración. Y para ver esto vamos a tener dos puntos principales el día de hoy. Y son muy sencillos. Primero, Dios preserva al humilde. Dios preserva al humilde. Y segundo, Dios destruye al orgulloso. Entonces, vamos a ver primero cómo Dios preserva al humilde. Y eso vemos en los primeros 4 versículos en el capítulo 12 de Hechos. Entonces sigan conmigo con sus vistas. Que Dios
preserva al humilde. Dice en el versículo 1, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes de levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados, para que lo custodiaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Ahora, la iglesia está en problemas, ¿no? No solo los judíos, sino también los gobernantes están persiguiendo a la iglesia. Herodes era el representante oficial de los romanos en esta región, por lo que tenía el poder para no solo encarcelar, como hemos visto, sino también matar. Y de una vez mata a uno de los 12 apóstoles, Jacobo, ¿no? El hermano de Juan y uno de los discípulos originales de Jesús. Y de ahí avanza a llevar preso a Pedro. Y solo podemos imaginar cómo se sentía la iglesia en este momento. Por primera vez habían perdido a Jacobo, el primer apóstol, martirio, ¿no? Y ahora Pedro está en la cárcel. Parece que la fuerza de Satanás que quiere destruir la iglesia están ganando. Es difícil pensar en un momento de más extrema necesidad, de más extrema debilidad de parte de la iglesia. Entonces, ¿qué es que hace la iglesia? Ven conmigo, versículo 5. Dice, así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. O sea, la iglesia busca la ayuda de Dios en oración ferviente. Entiende que su única esperanza en ese momento es la mano de Dios, es el rescate de Dios. Entonces se juntan en oración ferviente, constante por Pedro. Están juntando en casas. Y hasta están ahí hasta la noche rogando por él. O sea, la iglesia reconoce su impotencia, su debilidad. Y busca entonces la intervención divina. Busca a Dios en oración. Con razón, Santiago, que de hecho estaba, creemos, en Jerusalén en este momento, él dice en Santiago 4:6, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Él sabía el poder de la oración y esta iglesia también. Entonces vemos primero que la iglesia en humildad busca a Dios. En humildad porque saben sus limitaciones. Saben que no tienen otra esperanza. Porque confían y saben que Dios preserva al humilde. Y creo que todos nosotros sabemos, debo orar, ¿no? Es bueno orar, es importante, hablamos mucho de orar, pero creo que nos cuesta a veces hacerlo de manera constante. No encontramos el momento, se nos olvida, se nos pasa, no sabemos cómo. Y creo que el ejemplo de la iglesia aquí nos da quizás una parte de la solución a esto. Porque quiero que pensemos en esto. ¿Cuáles son los momentos de la vida en que vemos nuestras limitaciones, nuestras debilidades, las tentaciones? La verdad que son muchos momentos. Quizás aparece pensando en cómo proveer para nuestras familias,
en quizá en cambiar el corazón de nuestros hijos, de resolver conflictos familiares, quizás de lidiar con un jefe difícil o saber cuál decisión tomar. O aún en nuestras luchas contra el pecado vemos nuestra debilidad, ¿no? En luchar para no ceder a la ira, de dejar la preocupación o la ansiedad, en evitar la seducción de la carne al pecado. Son momentos en que vemos, somos débiles, somos impotentes. Pero la pregunta es, ¿cómo respondes? ¿Qué haces en esos momentos? A veces decimos, bueno, voy a esforzarme más, voy a cambiarlo, voy a buscarle fórmulas para hacerlo. Quizás nos enojamos y culpamos a otros. O nos estresamos, no podemos dormir buscando soluciones. En cambio, yo creo que estos momentos, los momentos en que vemos nuestra debilidad, vemos nuestras tentaciones, deben ser pequeños recordatorios en el día de cuánto necesitamos a Dios. Deben ser los momentos que nos dirigen otra vez a depender del Señor. Entonces quiero que veas, la oración no es solo algo que hacemos junto con el devocional, sino como una respuesta habitual, diario, momento por momento, en los momentos de debilidad y lucha de la vida diaria. El verdaderamente humilde reconoce la dependencia de uno de Dios y busca a Él en constante oración. Entonces ese es mi ánimo, ese momento de estrés, de ansiedad, de tentación que pasa durante el día, que sea como un recordatorio. Tengo que orar, tengo que clamar al Señor. Porque cuando lo pensemos, pasa muy frecuentemente en el día, ¿no? Y debemos crecer en reconocer esos momentos y dejar que nos lleven a orar al Señor. Entonces, primero vemos que el humilde busca la ayuda de Dios en oración. El segundo, vemos aquí que el humilde espera el rescate de Dios. Quiero que vean el versículo 6, dice: esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Herodes lo tenía en un lugar que humanamente sería imposible de salir. Está en la prisión, con dos cadenas en sus brazos, con dos soldados a sus lados y luego una guardia afuera a las puertas. Y estaba esperando el siguiente día su muerte. Y quiero que noten, ¿qué está haciendo Pedro? ¿Qué está haciendo? Está dormido. Y quizás soy el único, pero he perdido el sueño por cosas mucho menores que esto, ¿no? Pedro entendía que Dios seguía en control. Ya había, si se acuerdan, hace el principio del libro, había sido rescatado de la cárcel una vez. Y también él no temía lo que Herodes podría hacerle. Pedro había entendido las palabras de Jesús en Mateo 10, 28, que había dicho: no teman a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Sabía eso? Dice, bueno, estas cadenas, guardias, Herodes es un ser humano, no más. Entonces puedo dormir tranquilo, esperar el rescate de Dios, sea como sea. El pasaje sigue y vemos la iglesia esperando también. Dice, de repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda.
y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo, y el ángel añadió, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, Pedro lo seguía, y no sabía lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión que había pasado en el capítulo 10, ¿no? Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Aquí vemos el increíble poder de Dios para rescatar. Por un milagro, las cadenas se caen de las manos de Pedro y él puede salir de las puertas que se abren delante de él. Dios había rescatado a Pedro. Y sigue la historia, ve, y dice el 12, al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos. Vamos a ver él en el siguiente capítulo, Juan Marcos, ¿no? Donde muchos estaban reunidos y oraban. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta. Pobrecito Pedro, ¿no? Por fin llegó y afuera, ¿no? Bueno, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Bueno, ¿estás loca?, le dijeron ellos. Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían, es su ángel. Pero Pedro continuaba llamando. Y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y la historia que se presenta aquí es un poco chistoso, ¿no? Porque ni Pedro, ni Roda, ni la iglesia podrían creer lo que había pasado. Y aunque la iglesia estaba orando ferviente hasta la noche, no esperaban que Pedro iba a aparecer a la puerta. Y creo que todo esto debe ser un desafío para nosotros de algunos aspectos, ¿no? Primero, ¿cuándo oras? ¿Oras simplemente porque debes orar? ¿O porque verdaderamente crees que Dios va a responder? ¿Oras con fe o con dudas? ¿O vas a ser como esta iglesia, sorprendido que Dios escuchó? Debemos orar con fe. Debemos orar con convicción y confianza que Dios nos va a responder. Y también sabiendo que tenemos que esperar el rescate de Dios. Sabiendo que la respuesta va a venir en el momento de Dios y en la manera que Dios. Y vemos esto tan claramente así, aquí. Porque con Pedro Dios respondió con el rescate al último momento. Primero, ya llegaba la noche y para el siguiente día ya iba a ser el final. Fue el último momento. Y además tenemos que recordar cómo empezó la historia. ¿Se acuerdan? En versículo 1, ¿qué pasó? O versículo 2. Empezó la historia con el martirio de Jacobo. ¿Creen que la iglesia no oraba por el rescate de Jacobo también?
Seguro que sí. O sea, tenemos dos situaciones muy parecidas con dos resultados muy diferentes. Pero ninguna de estas situaciones habían salido de las manos de Dios, sino que el rescate divino aparecía de una forma diferente para ellos dos. Para Pedro fue su liberación milagrosa de la cárcel. Para Jacobo era la resurrección a la presencia de Dios. Dios rescató a los dos, pero de maneras muy diferentes. Y en el plan misterioso de Dios, esto era lo mejor, tanto para Jacobo, como para Pedro, como para la iglesia primitiva en Jerusalén. Igual nosotros tenemos que esperar el rescate de Dios. Muchas veces dudamos de Dios porque no responde de la manera que queremos, o en el tiempo que esperamos. O empezamos a compararnos con otros, porque no me hizo así, porque no me dio esto. Dudamos del plan de Dios para nosotros. Tenemos que recordar que las situaciones nunca salen del control de Dios, pero sí muchas veces salen de nuestro control y no sigan nuestras expectativas. Entonces, hermanos, tenemos que en humildad, esperar la respuesta de Dios, confiando su poder y su bondad para traer lo que es mejor para nuestro bien y para la gloria de Dios. Entonces, el humilde tiene que esperar el rescate de Dios. Tercero, vemos aquí que el humilde da la gloria a Dios. Vemos esto en el versículo 17. Y está hablando Pedro, de Pedro, y dice, haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les dijo, informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Entonces Pedro cuenta la historia de lo que había pasado a la iglesia reunida. Y su resumen es la siguiente. Dice, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. O sea, él no empieza a contar de su importancia, de su potencia, porque soy esto, el Señor me hizo esto, sino habla de Dios. Pone a Dios como el héroe de la historia. Entonces, y luego dice, ve, comparte esto que Dios ha hecho con otros. Anímale con lo que Dios ha hecho. Hablan con los hermanos de Jesús, Jacobo, el hermano de Jesús, no quien acaba de morir, ¿no? Jacobo, el hermano de Jesús, y los otros hermanos que eran miembros de la iglesia en Jerusalén. Mira, háblales, compárteles, anímales. O sea, en humildad no se gloría en sí mismo, ni recibe la gloria para sí mismo, sino apunta a Dios como la fuente del rescate, la fuente de todo lo que es bueno. Y creo que para nosotros es fácil que como cristianos nos caímos en la trampa de sutilmente jactarnos, quizás por nuestra gran historia de salvación, de nuestro conocimiento teológico de la Biblia, de algún puesto, oportunidad que tenemos, de alguna habilidad que nosotros tenemos. Tenemos que recordar en humildad lo que dice en 1 Corintios 4. Que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor de uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y solo recibiste porque te jactas, como si no lo hubieras recibido. O sea, el humilde reconoce
que todo lo bueno que tenemos, todas nuestras habilidades, vienen de Dios. Entonces el humilde da la gloria a Dios. Entonces, hemos visto cómo la iglesia y en Pedro en particular recibe la protección de Dios en esta historia. Y cómo ellos buscan a Dios en humildad, orando a Él, esperándole y dando gloria a Dios. O sea, viven en humildad y reciben la gracia de Dios. Reciben la protección de Dios, reciben la preservación de Dios. Pero este pasaje hace intencionalmente un contraste entre Pedro, quien humildemente espera en Dios, y Herodes, quien se pone contra Dios. Entonces vamos a llegar al segundo punto, que Dios destruye al orgulloso. Bueno, vemos a Herodes en esta historia, y él era un gobernante establecido por los romanos en este área, ¿no? Y es un poco complejo porque al final hay 4 Herodes que son gobernantes en la Biblia. Y esto es el tercero, se llama Herodes Antipas, y él es el nieto de Herodes el Grande, quien buscaba matar a Jesús después de su nacimiento. Entonces el nieto de él, y el sobrino quien aparecía en el concilio con Jesús, que buscaba, era parte de eso. Entonces el tercero, ¿no? Y lo que vemos en esta historia sobre Herodes es el progreso del corazón egoísta y orgulloso y cómo crece en el pecado y en la maldad hacia la destrucción. En los versículos iniciales, Herodes se levanta contra la iglesia, ¿no? Con lo que algunos traducen como manos violentos para hacer maldad. Así describen las acciones de él. Y su primera acción es matar al apóstol Jacobo. Y notaron lo que dice que pasó después de eso, versículo 3. Dice, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Vemos el corazón de Herodes. Aunque era el potente autoridad, él estaba bajo el control de los judíos, porque él buscaba la aprobación de los demás. Y no le importaba hacer daño, matar, destruir para alcanzarlo. Y entonces la historia que empezó ahí al principio del pasaje sigue después del rescate de Pedro. Entonces quiero que vean el 18. Dice, cuando se hizo de día, hubo un alboroto, no pequeño. Entonces esto después de que salió Pedro, ¿no? Está rescatado, está salido y hay un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. ¿Dónde se fue? ¿Qué pasó? Hemos estado aquí, las cadenas, ¿no? Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí por un tiempo. Entonces, en este rescate milagroso de Pedro, creo que Dios estaba dando una advertencia a Herodes. Tenía la opción de reconocer su error y reconocer la autoridad de Dios. Pero en cambio, ¿qué hace? Él culpa a los soldados y los mata. Vemos a Herodes, ¿no? Violento, destruyendo. Y sigue la historia en el 20. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón. Pero ellos, de común acuerdo, se presentaron ante él. Y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz. Pero su región era abastecida por el territorio del rey.
Entonces, Herodes tenía un pleito con estas dos ciudades, de Tiro y Sidón. Están más norte en la costa en Israel. Y ellos dependían de él, de Herodes, para recibir comida y también recibir el negocio que venía del mar. Entonces ellos, después de este pleito, buscan arreglar las cosas con él. Entonces tienen una convocatoria delante de él para ganar su favor y conseguir la paz. Y dice el 21, el día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba, voz de Dios y no de un hombre es esta. Entonces, ¿qué hace Herodes? En este día se pone enfrente, pone su ropa real y se sienta en su tribuna enfrente de todos. Y muy interesante, hay un historiador de ese tiempo, Flavio Josefo, que cuenta esta misma historia. Muy interesante, ¿no? Y él describe que la ropa de Herodes era tejido con hilos de oro y de plata. De modo que cuando el sol brillaba sobre su ropa, éstas resplandecían. Así que se puso encima de todos, enfrente de todos, y puso su ropa, que producía una nube, por decirlo, de gloria alrededor de él. Y los de Tiro y Sidón empiezan a elogiarlo, empiezan a aplaudir, a gritar. Están básicamente adorando a este rey. Y llegan al punto de compararlo con Dios. Y en vez de detenerlo, Herodes lo abraza. Porque recibe aquí lo que él estaba buscando. La aprobación y adoración de otros. Lo que su orgullo susurraba, ahora escuchaba en voz alta. Tú eres como Dios. Herodes buscaba robar la gloria de su Creador. Y aunque es fácil ver, oh, qué terrible, qué mal es este Herodes, creo que esta historia debe llevarnos a reflexionar en nosotros mismos. ¿No somos a veces un poco parecidos? ¿Será que a veces también vivimos buscando la aprobación de otros? ¿Buscando la gloria que solo Dios merece? Anhelamos que otros nos elogian y nos reconozcan. Contamos las historias para que aparezcamos un poco mejor que somos. Buscamos estar en los lugares que van a ayudar en nuestra imagen. Nos sentimos gozosos cuando otros hablan bien de nosotros y destruidos cuando nos corrigen, cuando nos critican. Queremos que otros sepan de nosotros, que piensan en nosotros, que vean a nosotros. Buscamos reconocimiento y gloria. Queremos ser como Dios. Y al final, este orgullo y este egoísmo es la raíz de todo pecado. En la mentira buscamos aparecer un poco mejor que realmente somos. O buscamos esconder alguna de nuestras fallas. En la ansiedad buscamos el control del presente, el conocimiento del futuro que solo Dios puede tener. En la autocompasión pensamos que no merecemos esta dificultad o este sufrimiento. En el pecado sexual creemos
que tenemos el derecho de usar nuestra sexualidad, nuestros cuerpos, nuestros ojos de la manera que nos conviene. Tenemos autoridad. En el enojo creemos que tenemos el derecho de establecer leyes para otros y luego castigarlos cuando no cumplan con nuestros estándares. O sea, en vivir para complacernos, para engrandecernos, actuamos como si fuéramos Dios. Entonces, hermanos, ¿en qué maneras robamos de la gloria de Dios? ¿En qué manera robas tú de la gloria de Dios? ¿En qué manera te pongas en el trono que solo merece Dios? Igual como Herodes, somos ladrones de la gloria de Dios. Rechazamos a Él y buscamos nuestra propia gloria. Y como vemos en esta historia, Dios responde a los que roban su gloria. Ven el versículo 23. Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos. Dios resiste a los soberbios. Para Herodes, en su momento de más reconocimiento y éxito humano, Dios le enseñó quién era el verdadero poderoso, el verdadero glorioso, el verdadero Dios. Él aprendió. Y tristemente el castigo de Herodes no terminó en ese momento, sino que fue el primer momento de una eternidad de castigo. Porque dice en 1 Tesalonicenses 1:8, a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia de Dios, del Señor, y de la gloria de su poder. Noten cómo dice, Dios da al orgulloso lo que desea. O sea, una vida independiente de Dios. Una vida excluida de su presencia. Una vida excluida de su gloria. Y se dan cuenta que eso es un lugar terrible. Eso es el infierno. La muerte grotesca de Herodes enfatiza lo que es más grotesca aún, el orgullo. Y tenemos que saber que todos tendremos que presentarnos delante del tribunal de Dios. Todos tendremos un día de rendir cuentas por nuestras vidas. Y Dios va a juzgar a todos los que persisten en ese orgullo, en esa rebelión, en eso de robar la gloria de Dios. Y es importante que consideras cómo va a ir ese día para ti. ¿Estás listo? Si persistes en robar la gloria de Dios, en rebelar contra Él, tu fin va a ser el mismo que Herodes. Una eternidad excluido de la presencia de Dios. Y para todo aquel quien robe de la gloria de Dios, hay solo un camino de rescate. Y ese es que ponga su fe en Jesús como su Salvador. Como Dios mismo quien se hizo hombre, quien vivió una vida perfecta. Una vida manso y humilde. Una vida donde daba la gloria a su Padre. Y al final, después de haber vivido una vida perfecta, recibió la ira
de Dios. Recibió el juicio de Dios para tu orgullo, para tu pecado. Para que nosotros no tenemos que sufrirlo. Pero requiere que pongas a Dios en su lugar. Que reconozcas que tú no eres tu propio rey. Tú no eres tu propio Dios. Tú no tienes autoridad. Tenemos que someternos a nuestro Creador y Dios. Tenemos que darle la gloria que Él merece. Y tenemos que quitarnos del trono de nuestras vidas y poner a Dios ahí. Y tenemos que confiar con fe en que Cristo murió en nuestro lugar, que Él es nuestra única esperanza. Y eso es un camino de humildad. Entonces, amigo que estás aquí, si esto te escribe hoy, que sigas en rebelión, sigas en orgullo contra Dios, te ruego que aprendes del error de Herodes para no terminar en el mismo juicio de él. El hecho de que Dios te da vida hoy es solo de su misericordia y paciencia para darte más tiempo para arrepentirte y someterte a Él. Porque va a venir un juicio. Como Herodes, vendrá un día para ti que la paciencia de Dios va a acabar y te vas a caer bajo el castigo de Dios eterno. No esperes, por favor, por ese día, porque va a venir y Dios siempre gana. Entonces no esperes por ese día. Búscalo hoy. No sabes cuánto tiempo más tienes. Herodes se creía lo más potente, lo más grandioso, lo más poderoso. Y en el instante terminó su vida. Entonces pon tu fe en Cristo como tu único Salvador. Arrepiéntete de tu pecado, rebelión. Y busca al Señor en humildad. Y te va a aceptar. Te puede salvar. Entonces la historia concluye marcando la diferencia entre los dos caminos. Vemos otra vez el 23 y notan. Dice, al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Escuchan el contraste? Y el orgulloso quien robaba la gloria de Dios termina comido por gusanos. Y el pueblo que esperaba en Dios seguía creciendo y multiplicando. Me encanta cómo el teólogo John Stott lo resume. Y esto que dice, el capítulo se abre con Santiago muerto, Pedro en prisión y Herodes triunfante. Se cierra con Herodes muerto, Pedro libre y la palabra de Dios triunfante. Tal es el poder de Dios para derribar los planes humanos hostiles y establecer los suyos propios en su lugar. Puede permitirse a los tiranos jactarse y fanfarronear por un tiempo, oprimiendo a la iglesia, obstaculizando la difusión del evangelio, pero no perdurarán. Al final su imperio será quebrantado y su orgullo abatido. ¡Qué grandes noticias! Dios preserva, fortalezca a su pueblo. Él apoya a los humildes.
Entonces, ¿cuáles los dos caminos vas a tomar? ¿Vas a tomar el camino de orgullo, enaltecimiento y reconocimiento humano? ¿O el camino de humilde dependencia del Señor? De buscar a Él, esperar a Él, orar a Él. Podemos confiar en que Dios va a bendecir, va a cuidar de su pueblo cuando humildemente nos sometemos a Él. Que crezcamos en humildad, crezcamos en matar a nuestro orgullo, de mortificar estos momentos, de buscar nuestra gloria. Y que en humildad busquemos a Dios, esperemos a Dios y demos la gloria de Dios a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Y que erradicamos todo rastro de orgullo en nuestras vidas para la gloria de Dios. Porque al final sabemos que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Vamos a orar. Oh Señor, perdónanos por tantas veces, Señor, buscar nuestra propia gloria, Señor. De tan rápido, Señor, desviar a creernos la autoridad, creernos el poderoso, creernos lo más importante, Señor. Oh Señor, transfórmanos. Humíllanos, Señor. Ayúdanos como iglesia a crecer en humildad, Señor. De verte como eres, Señor, y adorarte como mereces, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que busca a ti, Señor, que espera en ti, Señor, y que da toda la gloria a ti, Señor. Y pedimos esto en el nombre de Jesús.